Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. La institución es una asociación civil sin fines de lucro que dicta cursos gratuitos basados en el conocimiento y dominio de uno mismo, que lleva a las personas a dar solución permanente a sus problemas psicosomáticos y espirituales, como el dolor de cabeza, los estados depresivos, la alergia, la colitis, el estreñimiento, los dolores musculares, los miedos, los pánicos, los trastornos bipolares y una gama de enfermedades que nosotros mismos lo producimos por nuestra forma negativa de pensar, de sentir y de actuar. En la parte más débil de nuestro cuerpo es lo que se manifiesta la enfermedad. Pero así como somos capaces de poder dañar a nuestro cuerpo físico, así también nosotros somos capaces de poder darle solución a todos nuestros problemas psicosomáticos y espirituales. Porque nosotros somos una potencia de la naturaleza. Solo basta que nos determinemos por la voluntad. De querer es poder. De que yo tengo y tiene que pasar por transformarme moralmente, por esforzarme, por ser mejor, es decir, encaminarme a hacer lo correcto, a hacer lo que está bien. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia y a los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias. Todos los hombres que poblamos el planeta Tierra tenemos grabado en la conciencia la ley natural, la ley de Dios, la ley divina, que tiende hacia el bien y es la única y verdadera para la felicidad del hombre. Es la que nos indica lo que debemos hacer y no hacer. Y nosotros somos desgraciados, desdichados o infelices cuando nos apartamos de esa ley natural, que esa ley es perfecta, es intransgredible. Cuando nosotros pensamos y actuamos mal, es que nosotros estamos queriendo transgredir esa ley natural, que todo lo tenemos grabado en la conciencia. Esa ley es la que hace la distinción entre el bien y el mal. Por ejemplo, todos sabemos que está mal mentir, que está mal hablar mal de los otros, juzgarlos, criticarlos, condenarlos. Por ejemplo, también cuando a veces cogemos cosas que no son nuestras en la empresa donde uno trabaja, a veces pues cogemos los lapiceros, los cuadernos, los artículos de limpieza, porque considero que a mí me pagan poco, pues yo me lo llevo. Pero ¿qué está pasando ahí? Estamos robando y eso uno sabe que no está bien. Otra situación, por ejemplo, cuando nos han dado vuelto monedas falsas o billetes falsos. Cuando uno ha estado en la ignorancia, uno ha querido cambiar ese billete o esas monedas, hay una sensación horrible, hay una tensión, uno está nervioso, uno está tenso, que si lo hago o no lo hago, o que si se darán cuenta o no se darán cuenta. Esa sensación que sentimos no es otra cosa que es esa ley natural que tenemos grabado en la conciencia, que nos indica que lo que uno quiere hacer está mal. Por ello, para poder aprender a vivir, nosotros tenemos que encaminarnos a la ley natural, a la ley de Dios, que tiende hacia el bien. Y precisamente la conferencia del día de hoy, que es aprender a vivir. Para ello, la Academia Filosófica de La Plata, Argentina, ha editado el libro Aprender a Vivir. Si ustedes quieren, entren a la página web
para que puedan tener más información, más conocimiento acerca de cómo aprender a vivir. Entren a su página y lo tienen ahí el libro, pues, para que lo puedan estudiar. Pero ¿cómo podremos aprender a vivir si cuando nosotros tenemos ideas equivocadas de nosotros? Uno dice, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, yo no pienso mal, yo no actúo mal, yo me conozco, yo soy así. Lo que pasa es que los demás hacen que me altere. Los demás son los que me agreden, me humillan, no respetan mis derechos. Y que si me enojo es por culpa de los demás, es por culpa de los otros. Y que ellos son los responsables de mis problemas. Pero aquí es donde tenemos que aprender a hacer una gran distinción, aprender a separar los problemas míos y los problemas de los demás. ¿Por qué? Porque los demás pueden ofendernos, pueden agredirnos, pueden insultarnos, pueden hablar mal de nosotros, pueden hasta hacernos brujería, pueden hasta desearnos la muerte. Pero eso que hace o piensa el otro, ese es un problema moral del otro. Y ese no es un problema moral mío. Lo que yo pienso y en la forma en como yo actúo acerca de lo que hace o dice el otro, ese sí es un problema moral mío. Y ahí es donde yo debo de indagar mi forma de pensar, de sentir y de actuar. Y el hecho de que nosotros aprendamos a separar mis problemas sobre los problemas de los otros, ya tenemos como que el 50% de los problemas resueltos. Porque lo que hace o dice el otro es un problema moral del otro. Yo al otro no lo voy a cambiar. El otro va a pensar y hacer lo que él quiere. Pero lo que yo pienso, lo que a mí no me gusta, no me agrada, ese es un problema moral mío, donde yo sí tengo que hacer el esfuerzo por trabajar en deponer estos sentimientos en su justa medida, trabajar por ser mejor moralmente, y lo tengo que hacer por mí, trabajar sobre mí misma. Entonces, para aprender a vivir, no es otra cosa que tenemos que aplicar en nuestra vida diaria las enseñanzas de Buda, de Sócrates, de Jesús y de la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. De llevarlo a la vida diaria esas enseñanzas. Y no es otra cosa que nos va a que nosotros tenemos que practicar la benevolencia, la indulgencia y el perdón. Pero primero con nosotros, ser benevolentes con nosotros, ser indulgentes con nuestras imperfecciones y aprender a perdonarnos. Y cuando lo hagamos, van a ver que nos va a ser más fácil ser con el otro, indulgentes, ser benevolentes y perdonar sus faltas. Para aprender a vivir, nosotros tenemos que comprender 4 aspectos. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿A qué se debe? Para ello es comprender qué somos.
¿qué somos? ¿Qué somos? Somos un espíritu. Somos un espíritu y que nuestro objetivo, nuestra meta es la perfección, que todos estamos inmersos en la ley del progreso. ¿De dónde venimos? Venimos del Creador. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Es progresar moralmente e intelectualmente. Para eso estamos en la tierra. Y vamos a progresar a través de las vicisitudes, a través de las tribulaciones de la vida corporal. Vamos a progresar. Para eso estamos en este mundo, para progresar, para ser mejores. Y en ese camino aprendiendo a ser felices. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el Creador, ¿no? Vamos a regresar al Creador, donde yo me voy a llevar solo mis cualidades buenas y mis cualidades malas. Es decir, que yo me voy a llevar la responsabilidad de mis pensamientos y de mis actos, de las cuales tendré que rendir cuenta rigurosa y compensar todo mi mal proceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Todo como que los hombres, al no conocer esto, concentran todo su pensamiento y su voluntad en las cosas materiales de la vida. Quiere todas las satisfacciones, todos los goces y disfrutes, como el comer, el bailar, el fumar, en exceso, en demasía, querer tener una figura perfecta, en las, por ejemplo, ¿no? En las bebidas alcohólicas. Otro, querer comprar, ¿no? Por placer, querer comprar pues ropa, celulares, televisores, casa, carro, que no está mal lo que a mí me tiene que llevar a mi comodidad, pero el hecho de que yo quiera 2, 3, 4, 5, quiero más y más, ese ya es un problema, que no está bien, que está en exceso y se me está moviendo el sentimiento de sensualismo. Y es lo que decía Jesús: no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla, donde los ladrones pueden robar. Más bien, amontonéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni los ladrones podrán robar. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Son palabras de Jesús. Y ahora, tener presente que esta existencia, que puede ser 10, 20, 30, 40 o hasta 100 años, no es otra cosa que un momento en la eternidad. Que nuestra vida está sujeto a la ley del progreso. Y así se explica el sentido de la vida. Como alma, como espíritu, ¿sí? Somos eternos, somos inmortales. Nos guste o no, llevamos la responsabilidad de nuestros pensamientos y de nuestros actos, de acuerdo a nuestra evolución espiritual. A esto, todo el progreso se realiza a través de la pluralidad de existencias o reencarnación. Es decir, que tras la muerte del cuerpo, pasamos al plano espiritual y después de un tiempo volvemos a tomar otro cuerpo físico y así sucesivamente hasta alcanzar la perfección. Es decir, como decía Buda, de que estamos en la rueda de la vida y de la muerte, porque con esta sola existencia no vamos a alcanzar la perfección. Es necesario volver, regresar y volver hasta alcanzar a la naturaleza, hasta acercarnos a la naturaleza divina. Y es así como se puede explicar las diferencias intelectuales y morales de todos los hombres que pueblan el planeta.
Porque si ustedes observan, hay personas que son más dóciles, otros que son muy rebeldes, muy tercos. Hay otras personas pues que tienen facilidad para las matemáticas, para el lenguaje, para la música. A otros se les hace más fácil los trabajos manuales. Es decir, que cada quien trae su propio progreso intelectual y moral. Y no es otra cosa que nuestras ideas innatas y nuestros vicios que no hemos podido despojarnos de nuestras existencias anteriores. Y para eso venimos a este mundo, para progresar, para ser mejores, para aprender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A todo esto, cuando uno piensa y actúa mal, es su propio enemigo, como decía Sócrates, que el enemigo de uno es uno mismo. Filósofo griego, 400 años antes de Cristo. Es decir, que nosotros nos castigamos a nosotros mismos cada vez que pensamos y actuamos mal. Y el hecho de pensar mal es querer transgredir la ley natural, la ley de Dios, que tenemos grabado en la conciencia. Y esa ley no se transgrede, solo lo vamos a sufrir. Pero todos los pensamientos no quedan encerrados dentro de nosotros mismos. Los pensamientos se irradian al exterior a través del fluido cósmico universal. Al irradiar nuestros pensamientos, nosotros somos como un imán que atraemos lo asimilable a nosotros. Y en esto es la causa de la atracción de ese mundo espiritual negativo. Pero ¿cuál es la puerta abierta para que ese mundo espiritual negativo se acerque hacia mí? La puerta abierta es nuestras imperfecciones morales, nuestros excesos, nuestra demasía. Si ellos se acercan a mí, es porque se acercan a mí espíritus similares a lo que soy yo. Por ejemplo, si a mí me gusta, ¿no?, fumar, van a estar cerca de mí espíritus que les gusta fumar. Si a mí me gusta estar pues viendo en la televisión las novelas, el fútbol, las películas de terror, ¿qué espíritus van a estar cerca de mí? Espíritus similares a lo que soy. Y por ello la importancia de trabajar por poner esos sentimientos en su justa medida. Porque ellos nos pueden influenciar, pero la que toma las decisiones, la que decide hacer o no hacer, somos nosotros. Porque el Creador nos dio el libre albedrío de hacer o no hacer. Y la idea es de que ustedes sean más observadores. Obsérvense, observen ese mundo espiritual, cómo les influye. Y la influencia es constante, es todos los días. Analicen sus pensamientos, véanse. Es cuando, por ejemplo, ¿no?, yo les digo por experiencia, cuando yo un tiempo decidí trabajar sobre mi exceso de querer ver mucho las novelas, es como que es esa influencia que te insiste y te dice, no, mira, vamos un ratito, vamos a mirar. Es como que estás conversando con alguien y hasta que, pero si yo voy y miro, es que yo estoy cediendo mi voluntad y ellos no son responsables, ni influyen, pero la que cede su voluntad, la que determina hacer, soy yo. Por ello la importancia de observarse, de conocerse a sí mismo para ir trabajando sobre uno mismo, para ir trabajando por esos excesos, por el vicio, por la demasía, por todos estos sentimientos que los tenemos en exceso, en demasía. ¿Cómo podremos entonces aprender a vivir en la casa, en el trabajo, en la calle? Por ejemplo, con los padres. Cuando los padres, ¿no?, queremos imponer la autoridad hacia los hijos. Entonces, actuamos con gritos, con amenazas, con chantajes, maltratamos física o verbalmente.
queremos imponer nuestra autoridad sobre nuestros hijos, en su forma de vestir, en su forma de ser, hasta en la forma en qué es lo que va a estudiar, cómo se tiene que peinar, como que estamos encima de los hijos. ¿Y a qué se debe? No es otra cosa que nuestro sentimiento de orgullo en exceso, en demasía, que es mi sobreestimación. Es que yo creo como que soy su padre o su madre, pues a mí me tiene que obedecer, a mí me tiene que hacer caso. Y no es otra cosa que mi exceso. Ahora, ¿eso estará bien? Y ahí viene la propuesta de aprender a vivir. ¿Será correcto? ¿Estará bien? Lo que aquí nosotros tenemos que comprender y entender es que tenemos que empezarnos a ver como seres duales. De que yo soy un alma, un espíritu y tengo estas tres facultades, más mi cuerpo físico. Y es igual. Mi hijo, tengo que verlo como un ser dual, que tiene estas tres facultades y su cuerpo físico, pero es cierto, es pequeñito, pero es un ser dual. Aprender a aceptar a mi hijo tal cual como es. Y tercero, educarlo. ¿Pero cómo? Educarlo con ejemplo. Tengo que yo ser un ejemplo. A veces al hijo le decimos, no grites, y uno está gritando. A veces al hijo le dice, no pegues al hermano o a la sobrina, a los primos. Pero a veces los padres estamos ahí castigando, pegándole. Entonces no seamos un ejemplo nosotros. Eduquemos con dulzura, con paciencia, siendo más persuasivos, nunca por la violencia ni la fuerza, para no seguir generando más rencor, más resentimiento por los hijos. Y acá es lo que decía Buda, ¿no? Que si el hombre conociera de antemano los resultados de sus malas acciones, no las cometería. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos en la ley de causa y efecto. Esta ley es perfecta. Todo lo que yo voy sembrando en la vida voy a cosechar. Cuando yo estoy actuando equivocadamente, yo estoy sembrando actitudes equivocadas y por consecuente voy a cosechar lo mismo. Y ahí es lo que decía Jesús, ¿no? Que vendrá a rechinar de dientes. Bueno, sigamos. ¿Cómo aprender a vivir con respecto, ¿no? Como hijos? A veces como hijos no respetamos a los padres, no los tomamos en cuenta, no reconocemos todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Muchas veces nosotros somos desconsiderados, no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando nos duchamos, cuando comemos, cuando no ordenamos la habitación, cuando dejamos la ropa pues en el comedor, en la sala, los cuadernos, los libros. Y uno dice, bueno, no importa, pero no. A mí que se me está moviendo es mi egoísmo, en exceso, en demasía. Y tenemos que tener en cuenta esta ley de causa y efecto. Que todo lo que hagamos, ¿sí? Es como que la vida es como un boomerang. Todo lo que damos, lo vamos a recibir. Por ello que nos esforcemos por trabajar por este sentimiento de egoísmo que está en exceso, en demasía. Pero lo tenemos que hacer por nosotros. Porque eso es lo que estoy sembrando y por consecuente la vida me va a devolver lo mismo. Ahora con los hermanos. A veces, en ocasiones no, en ocasiones cogemos las cosas personales del hermano sin su permiso, sin su consentimiento, o cuando nos prestan no lo devolvemos, o lo entregamos sucio, o lo tenemos por ahí, ¿no? Sucio, o no lo devolvemos pronto, o esperamos que nos pida. Igual, ¿no? En esa situación, ¿cómo aprender a vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos tenemos que obligar a hacer lo correcto. Porque cada vez que nosotros nos vamos desviando de esa ley natural, porque tenemos grabado en la conciencia que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Y uno sabe que está mal actuar de esa forma. Y tener en cuenta que vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal proceder. ¿Cómo aprender a vivir con la pareja? Cuando no hace lo que queremos, quiere tener la razón, no nos respeta, a veces pues gritamos, renegamos, alteramos,
incluso algunos llegan a la agresión física y verbal. Ahora, si cometen una infidelidad, se crea una relación tormentosa. Y acá es lo que decía Sócrates, ¿no? Más vale que cometan una injusticia conmigo que yo cometerlas. ¿Por qué decía? Porque tenía clarito esta ley de causa y efecto. Entonces, ¿cómo aprender a vivir en esa situación? Pues tenemos que indagarnos en nosotros mismos, analizarnos, cuestionarnos, ¿qué voy a hacer? Porque si yo sigo pensando y actuando negativamente, la que se perjudica soy yo. El quererme vengar, el quererme cobrar, hacerle lo mismo, la que se está perjudicando somos nosotros, porque el hecho de estar pensando negativamente lo vamos a transmitir al cuerpo físico. Entonces, si yo tengo mi pareja, pues bueno, encontró la felicidad con otra persona, pues yo tengo que dejarle, tengo que darle la libertad de no querer pues tenerlo, o querer pues que esté allí. No, si yo digo quererlo, yo tengo que respetar su libertad. Y ahora aquí tengamos en cuenta también, ¿no?, de que nosotros a este mundo vinimos solos. Y cuando vamos a regresar de donde salimos, vamos a regresar solos. No nos vamos a llevar a la pareja, no nos vamos a llevar a los hijos, no nos vamos a llevar la casa, el auto, no nos vamos a llevar nada de las cuestiones materiales. Lo único que nos vamos a llevar son nuestras cualidades buenas y nuestras cualidades malas. Lo que hayamos trabajado por ser mejor moralmente, lo que hayamos hecho el esfuerzo por poner estos sentimientos en su justa medida. Eso es lo que me voy a llevar. Por eso, ante cada situación, llevémoslo al razonamiento, porque la ley lo tenemos grabado en la conciencia y uno siempre sabe si uno está actuando mal o está actuando incorrectamente o correctamente. Otra situación, por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo aprender a vivir, digamos, cuando a veces el jefe no ejerce presión para acelerar un trabajo, acelerar la tarea, nos impone su autoridad? Lógicamente nosotros nos enojamos, hablamos mal, le criticamos, estamos pues pensando horrible del jefe. Pero aquí tengamos en cuenta lo que dijo Jesús: no juzguéis para que no seas juzgado. Con la medida que midas, serás medido. Y normalmente nuestra tendencia siempre es ver en la paja del ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos. Y los cursos nos ayudan primero a conocernos, a analizarnos. Y primero, de que si yo sigo pensando negativamente y actuando negativamente, la que se perjudica somos. La que se perjudica es uno mismo. Porque ahí es donde alteramos y dañamos al cuerpo físico y se crean todos esos desórdenes físicos y pues se da ese problema psicosomático. Lo mismo con los compañeros de trabajo, ¿no? A veces uno tiene un conocimiento, uno sabe algo, pues brindemos de ese, hay que darle el conocimiento, no nos guardemos. Porque a veces, movido por este sentimiento de egoísmo, uno no quiere, uno dice: a mí me costó, a mí no me fue fácil, ¿yo por qué se lo tengo que dar? Pero no se olviden de esta ley de causa y efecto. Pues todo lo que hacemos, ¿sí?, todo, es lo que estamos sembrando y por consecuente la vida nos va a devolver. Acuérdense de la ley de causa y efecto. Ahora no, pero ante estas situaciones desagradables va a depender de cómo tomemos todas esas situaciones desagradables. Lo más importante es la actitud que tomemos, y eso tendría que ser una actitud positiva para poder aprender a vivir. Y en ese proceso vamos a progresar, vamos a mejorar, vamos a ganar experiencia, pero no hacer daño. No devolver injusticia por injusticia, ni devolver mal por mal. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal proceder. Y
Y es por esta ley de causa y efecto que tiende hacia el bien. Ahora, todo lo que nos sucede, ¿sí? Todo lo que nos pasa en la vida es por la ley de causa y efecto. Porque en algún momento lo he realizado. Es decir, que en algún momento lo he sembrado y que por justicia natural estoy cosechando. Ahora, razonemos por este lado. El Creador por algo nos pone a esos seres a nuestro lado, que a veces, entre comillas, creemos que nos traen mucho sufrimiento, mucho dolor, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de agradecerles. Debemos de estar felices, porque esa persona que está allí creando situaciones negativas, creando conflictos, esa persona, qué maravilla, porque esa persona nos está ayudando a evolucionar lo más rápidamente. Es como yo me tengo que enfrentar al problema, porque los problemas siempre van a existir, pero si yo tomo con calma, con tranquilidad, vamos a tener mayor lucidez para poder enfrentar a ese problema. Tengamos en cuenta de que Dios no nos castiga ni nos premia. Y ante la justicia de Dios no hay ningún mal que quede impune. Ténganlo presente. No hay ningún mal. Todo en la forma en como nosotros pensamos, sentimos y actuamos, ¿sí? Vamos a tener que pagar. Porque no hay ningún mal que quede impune. Todo tiene sus consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal proceder. Ahora, si queremos estar bien, bueno, sabemos que tenemos que encaminarnos a la ley natural, a la ley de Dios. Y otra cosa que debemos de entender y comprender, que no es casualidad o mala suerte. Lo que estoy pasando y viviendo es que no hay efecto sin causa. Y que estoy sufriendo lo que yo hice. Y si no lo hice en esta existencia, es que lo hice en otra existencia. Y ante todos los eventos que nos tocan enfrentar, que nos tocan resolver, a veces nos ocurren situaciones muy difíciles que no entendemos y no comprendemos, pero que si lo enfrentamos bien, nos harán más fuertes. Y esto se producirá un efecto beneficioso para nosotros. Y aquí viene la propuesta. ¿Qué hacer ahora? Es cuestionarnos, preguntarnos, analizarnos. Es lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo y nada en demasía. Y aquí cabe la pregunta, ¿quiero estar bien? ¿Quiero ser feliz? He ahí la cuestión o he ahí el dilema. Y tenemos que aplicar el conocimiento moral, que no es otra cosa que las enseñanzas de Buda, de Sócrates, de Jesús y de la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Y aprendamos lo que decía Jesús, seamos como el hombre prudente, de llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús y no ser como el hombre insensato que no las pone en práctica. Y de llevar esto a la vida diaria y a la vida cotidiana, lograremos esa felicidad que tanto anhelamos y que tanto buscamos. Entonces, nosotros tenemos que comprender y entender que somos espíritus muy inteligentes, que nuestra meta es la perfección y que todos estamos sujetos a la ley del progreso, al igual que nuestro prójimo. Entonces, para aprender a vivir, primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Somos seres imperfectos, con todas nuestras tendencias, con todos nuestros vicios, con todas nuestras equivocaciones. Aprender a querernos, aprender a amarnos y a valorarnos. Pues en la certeza de seguir en el camino de ser una mejor persona. Y es aplicar, ¿no?
la benevolencia, la indulgencia y el perdón con nosotros mismos. Ahora, también tenemos que aceptar a nuestro prójimo tal cual como es. A él no lo vamos a cambiar. Él cambiará cuando quiere, cuando decida. Lo que podemos cambiar somos nosotros. Y segundo, es de hacerle todo el bien que nos sea posible, mirando para adelante, ¿no? Reparando todo el daño que le hayamos ocasionado, aprendiendo a respetar su libertad. Entonces nosotros tenemos dos deberes. Deberes con nosotros mismos, que es ser perfectos. Como decía Jesús, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. No juzgues para que no seas juzgado. Con la medida que midas serás medido. Deberes con el prójimo, pues reconciliarnos con el hermano. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Y cuando uno haga algo por el prójimo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Cuando hay otra enseñanza, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, te digo hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que tenemos que perdonar siempre, que no hay límite. Bueno, un poco para resumir todo lo que se ha venido desarrollando en la conferencia, es que todos nosotros tenemos grabado en la conciencia la ley natural, la ley de Dios, que tiende hacia el bien, y es la única y verdadera para la felicidad del hombre. Cada vez que nosotros pensamos y actuamos equivocadamente, nos estamos alejando de esa ley natural. Cada vez que nos alejemos, pues vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal proceder. Y en todo, ¿no? Para aprender a vivir es que tenemos que saber distinguir los problemas propios sobre aquellos de los problemas de los otros. Hacer esa gran distinción. Y es como que nos vamos a quitar. Ya no me tengo por qué seguir comprando problemas del otro. Si el otro actúa mal, piensa mal, o hace las cosas que a mí no me agradan, ese es un problema moral del otro. Pero lo que yo pienso, lo que yo siento y en la forma en cómo yo reacciono, ese es un problema moral mío, y ahí es donde yo debo trabajar, porque ahí es donde, y por eso la bondad del Creador, que nos dio esas 3 facultades, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y para poder aprender a vivir, pues tenemos que saber que somos, de dónde venimos, para qué estamos en este planeta, hacia dónde vamos a ir. Es decir, saber cuál es el sentido de nuestra vida. La propuesta, ¿no? ¿Qué hacer? No es otra cosa que empezarnos a ver como seres duales. Aceptarnos tal cual como somos, seres imperfectos, pero que estamos inmersos en la ley del progreso. Y que nuestra meta es la perfección. Y que vamos a llegar. Bueno, pasamos a las preguntas que deseen hacer. ¿Sí? Sí. ¿Desean hacer preguntas? Sí, una pregunta. Por su posición, comprendo de que somos una dualidad, espíritu no es un cuerpo físico, y que tenemos sentimientos en exceso. Pero ¿qué sucede mayormente en el trabajo, en el mundo laboral? Hay compañeros de trabajo que a uno le colocan dificultades, de conflictos laborales, y uno quiere de alguna manera estar tranquilo, pero ¿qué pasa
que en ese trabajo que está dado por equipos influye mucho. Si el compañero no crea conflicto, no se dispone, uno quiere reaccionar, o sea, de alguna manera contestarle, si nos ofende, ofenderle. Entonces, en ese caso, usted está recomendando que hay que conocerse, pero es tan rápido el momento dificultoso. ¿Qué recomienda para poder superar esa situación? Interesante su pregunta, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? con el prójimo que tal vez pues es, como usted dice, ¿no? Es muy incisivo, ofiende, agrede? Lo que nosotros, y es la propuesta de la institución, es que tenemos que aprender a separar los problemas, saber distinguir los problemas míos sobre los problemas de los otros. Hacer esa distinción, hacer esa separación, es que yo ya no me voy a comprar los problemas del otro. Y lo que hace o dice el otro, es como que yo tengo que ir alimentando el pensamiento. Ese es un problema moral del otro. Yo no lo voy a resolver. Él lo resolverá cuando él quiere, cuando él decida. Pero lo que yo sí tengo que resolver es que esto que a mí no me agrada, que no me gusta, hay un sentimiento que a mí me está tocando. Entonces, ¿qué sentimiento? No puede ser mi orgullo, puede ser mi egoísmo o puede ser mi rencor. O sea, hay un sentimiento que a mí me toca. Y hacer detectar qué sentimientos, es como que uno empieza a detectar. Sigo pensando mal, sigo generando pensamientos negativos, porque si yo sigo generando pensamientos negativos, yo lo transmito a mi cuerpo físico y no me conviene. Y a veces ahí es donde uno va obligándose a encaminarse a la ley natural. Porque uno sabe, tiene esa ley natural que te dice lo que está bien y lo que está mal, y esforzarnos por transformarnos moralmente y ser agradecidos con ese ser, aunque es difícil, ¿no? A veces uno dice, pero me causa mucho sufrimiento, me está ahí aguijoneándome, pero no, seamos agradecidos, más bien sintámonos contentos porque ese me está enseñando, me está ayudando a evolucionar, y que si yo lo enfrento bien, voy a ganar como espíritu. Quizás en el momento pierda como hombre, pero gano como espíritu, porque gano mi paz interior. Sí, a ver. Aprender a vivir, ese título de la conferencia abarca muchos aspectos, en el sentido de que usted lo enfoca de la parte espiritual, pero cómo aprender a vivir, o cómo aprender también a vivir, a alimentarse correctamente, porque yo pienso que así como el espíritu influye sobre el cuerpo, hay situaciones donde el cuerpo físico también influye sobre el espíritu, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que vienen ya con defectos físicos o vienen sin algunas extremidades. Entonces, podría hablar en general de esas dos partes, tanto la espiritual como aprender a vivir, personas que tienen defectos o con órganos deteriorados que vienen así. ¿Podría explicar esas dos partes, espiritual y física? ¿Cómo aprender a vivir? ¿Cómo aprender a vivir si, digamos, no tengo los miembros? O vengo con una enfermedad ya, ¿no? de nacimiento, ¿no? Mire, la ventaja de este conocimiento y que se dicta acá en la institución, siempre lo vamos a llevar hacia nosotros. Y cuando nosotros comprendamos y entendamos primero a nosotros, vamos a poder comprender lo que está fuera de nosotros. Y a veces, bueno, yo he visto personas, ¿no?, que a veces uno dice, no, tiene deficiencias en el cuerpo físico, pero si ustedes son más observadores, observen más a esas personas con deficiencia física, con síndrome de Down. Ustedes lo ven, hay algunas personas que son, que muestran, que llevan mejor la vida, son más alegres, se enfrentan a los problemas. Es como el caso, si ustedes han visto el caso de Nick Vujicic, creo, ¿no? Él, ¿no?, sin extremidades, sin los brazos, sin las piernas, pues ha logrado muchas cosas, hasta cosas a veces que a mí me sorprende, ¿no? Una de las cosas es que sabe nadar, y yo digo, no tiene ni brazos ni piernas, pero se esfuerza y lo ha logrado. Y yo digo, y me lleva a mí, ¿no? Y digo, y a veces, es tanto a veces mis temores, mis propios miedos, ¿no? Pues pasa que mi exceso de orgullo, y que no me enfrento, pero
De alguna manera, todos los seres que poblamos el planeta Tierra somos útiles en conjunto. Todos tenemos algo que enseñar y también tienen algo que enseñarnos. Aprender a ver. Y uno va aprendiendo a vivir. A veces aprendemos más del otro que enfrenta mejor la vida. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. A veces cosas que nos pasan como que nos atormentamos por cosas pequeñas. Hay otros que tienen más sufrimiento o cosas peores. Pero de que se puede aprender a vivir, se puede aprender a vivir. Seamos más observadores y conozcamos más a nosotros mismos. Y no es otra cosa que yo lo he ido vivenciando, es separando los problemas míos sobre los otros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo uno puede hacer con una persona, o cómo uno debería aprender a vivir con una persona que, por más esfuerzo que uno haga con las personas, puede ser el hijo, la pareja o en el trabajo, porque hay personas muy conflictivas, a las que le llaman tóxicas? ¿Cómo uno puede manejar esa situación? Porque hay personas, por más paciencia, tolerancia que le pones, pero siempre está detrás de ti, nunca está de acuerdo, siempre te va haciendo problemas, y uno da ganas mandarlo a rodar. O sea, y eso pasa, ¿no? Por eso yo veo muchas peleas, conflictos, por no ser tolerante. Pero ¿cómo manejar uno para no ser cómplice de un conflicto, de una perturbación en la relación? Y es lo que se le ha venido diciendo en la conferencia, ¿no? No es otra cosa de que tenemos que sí o sí aprender a separar los problemas de los otros y de los míos. Cuando nosotros hagamos esa distinción, es como que el 50% de los problemas lo tenemos arreglado. Porque lo que hace el otro es un problema moral del otro. Yo no voy a poder hacer nada por el otro cambiará cuando quiere, cuando decida. Pero lo que yo puedo hacer algo es por mí. Y es aprender a aceptarme, es aprender a practicar la benevolencia, la indulgencia y el perdón con nosotros mismos primero. Y cuando hagamos ese esfuerzo, por experiencia propia, es más fácil hacerlo por los demás. Y lo que dice, ¿no? Con esas personas que son conflictivas, ¿no? Ahí es el trabajo conmigo misma. Si yo hago esa distinción, hago esa separación, por experiencia propia, es que uno aprende a vivir, aprende a ser más feliz, aprende a que todas esas oportunidades a todas esas situaciones desagradables es una oportunidad para ver cómo yo me tengo que enfrentar. Porque si yo pienso negativamente y actúo negativamente, ¿quién se perjudica? ¿Quién es? Uno mismo. Es uno mismo el que se perjudica cada vez que piensa negativamente y actúa negativamente. Entonces esforcémonos por nosotros, primero por mí, y cuando hagamos ese esfuerzo van a ver que va a ser más fácil con los demás. Pero sería también el tema de aceptar a las personas tal como son, porque también ese es un detalle. A veces uno, por lo que es, no acepta a las personas. Yo me acuerdo una frase de una amiga, decía de que si quieres la rosa tienes que empezar a querer la espina, y querer la espina no es tan fácil porque te pincha, ¿no? Está buena la analogía. Es cierto, ¿no? Es que no es otra cosa que es aceptar al otro tal cual como es. Bueno, es así, ¿no? Bueno, un poco para terminar, yo quería mencionarles en el libro Aprender a Vivir, en muchos casos de superación de problemas psicosomáticos. Lo van a encontrar aquí. Y les voy a contar un caso breve nomás, es de una señora de 38 años que tenía el efecto de angustia, ansiedad, estados nerviosos, mareos y desmayos. Desde joven tenía los problemas de conducta en sus relaciones con los demás, y sus actitudes equivocadas le llevaban a mantener constantes discusiones. Por su angustia no quería hacer nada
Se sentía sola, se encerraba, pensaba que todo le salía mal, llegando a tener muchos enojos y confusiones. Asistió a los cursos basados en el conocimiento y dominio de sí mismo, comprendiendo que la interpretación de todos los acontecimientos de la vida lo hacemos en función de nuestros sentimientos y que los pensamientos que generamos lo transmitimos directa y constantemente al cuerpo físico y al medio ambiente. Cuando son negativos, se producen desórdenes físicos en el organismo. Es decir, que el sentimiento de egoísmo, de orgullo, de interés personal en exceso, en demasía, constituyen las imperfecciones morales y hacen que la persona piense y actúe negativamente. En ocasiones se enojaba porque las cosas no le salían como ella quería, o porque los demás no hacían las cosas como ella deseaba, porque la vida, desde su punto de vista, no era como ella esperaba. Comenzó a tener un control permanente de sus pensamientos, rechazando y frenando los malos pensamientos. Y simultáneamente llevó a la práctica la ejercitación dirigida al mundo espiritual, que está en el capítulo 4 del libro. Y para las personas que deseen, entren a la página de la Academia Filosófica de Santa Clara. Ustedes lo tienen ahí en audio, pueden escucharlo. Es una herramienta más que nos va a ayudar a estar más tranquilos y por consecuente ser felices. Y en pocos meses dejó de tener los mareos, los desmayos que sufría. Entonces, de que uno puede aprender a vivir, sí podemos aprender a vivir. Solo basta que nosotros también pongamos un freno a todos nuestros pensamientos negativos y simultáneamente llevar a la práctica lo que está en el capítulo 4, la ejercitación dirigida a ese mundo espiritual. Para terminar, quisiera decirles, que el hombre lleva la ineludible responsabilidad de sus actos y pensamientos, por los que deberá dar rigurosa cuenta y compensar su erróneo proceder, sea en esta presente existencia, sea cuando esté en el mundo espiritual, cuando deje su cuerpo, o bien en una nueva existencia corporal. Muchas gracias.